Muy buenas. Imagino que en clase estás dando el tema del campo eléctrico o electrostática. Cada libro, cada profesor lo llama de una manera y es posible que tengas algunas dificultades a la hora de resolver los ejercicios o de entender bien la teoría. Y es completamente normal porque física es una asignatura súper abstracta, es muy difícil y entiendo perfectamente cómo te puedes estar sintiendo, esa frustración de que no lo entiendo, pero lo vas a entender sobre todo si te quedas hasta el final de este vídeo, donde te voy a explicar un resumen, una visión general del campo eléctrico. En realidad no es del campo eléctrico, el campo eléctrico es una pequeña parte. Es el tema de la electrostática, aunque no sé por qué a los libros de texto les gusta mucho poner campo eléctrico, pero campo eléctrico es una parte del tema de campo eléctrico. Ya sé que es un poco raro, pero espero que me entendáis. Bien, pues primero me voy a centrar en la teoría y al final voy a profundizar en los problemas. Y de hecho tengo una sorpresita para ti relacionada con los problemas, es algo que te va a servir muchísimo. Te lo dejo al final del vídeo. Empecemos con el resumen. Bien, pues en el caso de la electrostática nos tenemos que imaginar un universo donde no hay nada, simplemente una carga. ¿Ok? Tenemos este universo en la cabeza y en la diapositiva que te estoy enseñando, y tenemos una carga positiva en el centro. Esta carga crea tanto campo eléctrico como potencial en todos los puntos del espacio. Aquí te he puesto unos cuantos puntos de ejemplo. Como es una carga positiva, el campo eléctrico apunta hacia afuera. Si fuera una carga negativa, como estamos viendo ahora, el campo apunta hacia adentro. Podemos ver que ambas fórmulas, campo eléctrico y potencial eléctrico, son muy parecidas. Las dos son la constante de Coulomb por la carga entre la distancia, en un caso la distancia al cubo, en el otro simplemente la distancia. La parte que depende de la posición, en el caso del campo eléctrico, se puede reescribir en función del vector unitario. El vector posición es aquel vector que une la carga con un punto, y el vector posición unitario es un vector que apunta en la misma dirección y tiene el mismo sentido, pero su tamaño es de módulo 1. De manera que el vector posición general se puede escribir como el módulo del vector posición por el vector unitario, y al hacer esta conversión nos queda el módulo por el vector unitario entre el módulo del vector posición, que es la distancia, al cubo, de forma que nos acaba quedando vector unitario entre distancia al cuadrado. Y finalmente podemos tener esta fórmula del campo eléctrico que es equivalente a la de arriba. Simplemente te lo comento por si en clase te lo han explicado de una de las dos formas. Una vez hemos entendido esto, nos podemos preguntar qué sucede cuando otra carga entra en el universo donde estábamos entendiendo la electrostática. Pues podríamos tener una distribución de cargas donde nos preguntan por el campo y el potencial en un punto. En ese caso, recuerda que tienes que sumar vectorialmente el campo eléctrico, es decir, las x con las x y las y con las y. Y el potencial tienes que sumarlo de forma normal, simplemente son números y por definición, tal como se ve en la fórmula, si la carga es más grande que 0, el potencial es positivo, y si la carga es más pequeña, el potencial es negativo. Pero, ¿qué sucede si una carga interactúa con otra? Es decir, que hacemos los cálculos justo sobre el punto donde está la otra carga. Bien, pues lo que sucede es que aparecen dos fórmulas nuevas. Por un lado, una que es completamente dependiente del campo eléctrico, que es la fuerza, de nuevo una magnitud vectorial, y por otro lado una magnitud escalar. Recuerda que escalar significa que es solo un numerito, que no hay ningún vector, así que tenemos una magnitud escalar que es la energía potencial electrostática, que viene definida en función del potencial. Como puedes ver, te he escrito tanto la fuerza como la energía con dos igualdades, porque a veces en los problemas nos piden la fuerza que hay entre dos cargas a una cierta distancia, o a veces nos dicen que hay un campo eléctrico externo y una cierta carga, y nos piden la fuerza. Entonces, en este segundo caso, hay que utilizar directamente esta segunda fórmula, ya que nos están diciendo que el campo eléctrico es constante y viene desde fuera, por lo tanto no lo calculamos como el campo eléctrico que crea una carga, sino que es un campo eléctrico que nos viene impuesto por el enunciado, ¿de acuerdo? No hay que confundirse. Sucede algo parecido con la energía y el potencial, ya que a veces tendremos el potencial de una carga que crea a su alrededor, y otras veces nos dirán que dado un cierto potencial, por ejemplo,
una fuente de alimentación. Los que sois de tecnología estaréis súper familiarizados con esto. Tenemos una fuente de alimentación que crea un cierto potencial y medimos la energía que una carga siente cuando está en medio de ese potencial. Nos están dando un potencial concreto que es constante y que no es el que hemos calculado justo arriba. No es el de una carga, es otro, uno constante. ¿De acuerdo? No os confundáis con esto. En el caso de que sean dos cargas puntuales, pues utilizaremos la fórmula que incluye esas dos cargas. Hay que saber bien qué fórmula usar en cada caso, pero no hay más que estas que os estoy enseñando. Así que, tranquilos, lo tenemos controlado. Y hablando de los que hacen el bachillerato tecnológico, esto también os va a sonar más, pero es algo que os entra a todos los que hacéis física y son los condensadores. Simplemente tenéis que saber que es una placa enfrente de la otra. Ahora el universo donde nos imaginamos la electrostática ha cambiado y es una placa enfrente de otra conectadas por una fuente de alimentación y aquí se crea un campo eléctrico en medio que es constante. Y la fórmula es E igual a V partido por D, es decir, que el campo eléctrico es igual al potencial eléctrico entre la distancia entre las placas, y el sentido del campo eléctrico siempre será de cargas positivas hacia cargas negativas. Bien, pues una vez hemos llegado hasta este punto, podríamos resolver unos cuantos ejercicios de fuerzas entre dos cargas, de campo eléctrico dado una distribución de cargas, potencial, energía, cosillas, podríamos resolverlas, pero no es completo. Si queremos resolver todos los ejercicios posibles de este tema, lo que tenemos que hacer es invocar dos leyes, bueno, una es una ley y otra es un principio de la física. La ley es la segunda ley de Newton y el principio es el principio de conservación de la energía. Simplemente con estos dos conceptos transversales de física podemos resolver muchos más problemas, y además problemas de los dificilillos que suelen caer en los exámenes. En el caso de aplicar la segunda ley de Newton, lo que siempre tendríamos es una combinación de varias fuerzas, es decir, de la fuerza electrostática con alguna otra fuerza, como por ejemplo la fuerza electrostática y la fuerza centrífuga. Este es el caso del átomo de Bohr, donde tenemos un protón en el centro y un electrón orbitándole. Es un modelo para intentar explicar el átomo, se propuso a principios del siglo XX, para explicar algunas cosillas y funcionó para explicar algo, pero está muy lejos de lo que hoy en día entendemos de cómo funciona un átomo. Si quieres saber cómo lo entendemos, tiene que ver totalmente con la función de onda y te lo explico en este vídeo sobre divulgación de la función de onda, puedes ir a verlo después. Pero volviendo al átomo de Bohr, básicamente tendríamos que la fuerza electrostática es igual a la masa por la aceleración y de esta forma podríamos encontrar la velocidad orbital, el radio, el periodo, la carga. Para la velocidad orbital y el periodo, pues tendríamos que recordar las fórmulas de movimiento circular uniformemente acelerado. Aceleración centrífuga es igual a v al cuadrado entre r y la velocidad es igual a 2pi por r entre t. Otras posibilidades es que tengas fuerza electrostática con gravedad, por ejemplo una carga levitando, tienes un campo eléctrico apuntando hacia arriba, una carga positiva, por lo tanto la fuerza va hacia arriba. La fuerza es proporcional a la carga por el campo. Si el campo va hacia arriba y la carga es positiva, la fuerza va hacia arriba. Y luego tienes la carga tiene una cierta masa y por lo tanto hay un peso, hay una fuerza gravitatoria que va hacia abajo. Entonces aquí pues puede que la carga esté en equilibrio si las dos fuerzas son iguales, puede que suba, puede que baje en función de qué fuerza es más grande. Pero es un tipo de problema que te pueden preguntar. Otro tipo de problema es cuando se combina fuerza electrostática y fuerza magnética. Básicamente una carga en el interior de un campo eléctrico siente una fuerza y una carga en movimiento en el interior de un campo magnético siente una fuerza también. Entonces, si se da una carga que está en movimiento donde hay un campo eléctrico y un campo magnético, habrá las dos fuerzas y habrá que ver hacia dónde apunta cada una y qué fuerza resultante sale y por lo tanto qué movimiento describe la partícula. Luego también se puede dar un caso muy raro pero posible donde haya fuerza electrostática y fuerza elástica. Por último puedes tener el caso más sencillo en el que solo haya una carga eléctrica en el interior de un campo eléctrico y por lo tanto se mueva de alguna forma determinada, pero lo vas a resolver haciendo que la fuerza es igual a masa por aceleración. Si quieres que te explique con más detalle cómo resolver los problemas, dame un minuto y te cuento algo súper interesante. Pero antes, acabemos este resumen.
En el caso de que tengamos que aplicar el principio de conservación de la energía, se van a dar las siguientes situaciones. Bien, hay que hacer un balance de energías, es decir, tienes que la energía mecánica inicial es igual a la cinética más la potencial, y te da un cierto número, una cierta energía. Y luego tienes que la energía mecánica final es otra cinética y otra potencial, y te da otro número. Y el enunciado puede que te pregunte cuánta energía tienes que proporcionar para ir de un punto al otro. Simplemente calculas la diferencia y lo tienes. Otro caso posible es que tengas una carga positiva aquí y otra carga positiva en el infinito. La primera está en reposo, la segunda va con cierta velocidad. Entonces, la energía mecánica inicial es simplemente la cinética de la que va con velocidad y está muy lejos, por lo tanto no siente ninguna energía potencial electrostática. La energía potencial es cero, porque está muy lejos, en el infinito suponemos. Bien, pues nos pueden preguntar hasta qué punto pueden llegar a estar cerca y luego volver a alejarse la una de la otra. Básicamente, las fórmulas con las que habrá que jugar es con estas. Inicialmente, la energía mecánica era igual a la cinética. En la situación final o en la situación de estudio donde está la distancia mínima, la energía cinética es cero y la energía potencial electrostática es máxima. Como se conserva la energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica final. Por lo tanto, la energía cinética inicial es igual a la energía potencial final. Y cuando tenemos esta fórmula, esta ecuación, nos pueden preguntar cualquier variable y siempre nos van a dar el resto de variables para que simplemente aislemos. Lo difícil es llegar hasta este punto, pero te lo acabo de explicar, así que espero que hayas tomado buena nota. Bien, pues llegados a este punto, hagamos un resumen rápido de lo que hemos visto y del tema de campo eléctrico y electrostática. Pues tenemos una carga Q mayúscula que crea a una cierta distancia R, ya sea un campo eléctrico o un potencial eléctrico. Hay que recordar que también nos pueden pedir el campo eléctrico o el potencial de un condensador. La fórmula es que el módulo del campo eléctrico es el potencial eléctrico entre la distancia, y la dirección y sentido de este campo eléctrico siempre será de placa positiva a placa negativa. Bien, volviendo a la carga Q, tenemos que al interactuar con otra carga Q minúscula, aparece por un lado la fuerza electrostática vectorial y por otro lado la energía potencial electrostática escalar, un numerito. Hasta aquí podríamos resolver unos cuantos ejercicios, pero para ir un poco más lejos deben entrar en juego la ley de la segunda ley de Newton y el principio de conservación de la energía. En el primer caso, al aplicar la segunda ley de Newton, podemos resolver problemas donde aparecen la fuerza electrostática y centrípeta, electrostática y gravedad, electrostática y magnética, electrostática y elástica o electrostática sola. Y por otro lado, podemos resolver problemas que se resuelven gracias al principio de la conservación de la energía, que pueden ser o bien un balance de energías o bien encontrar la distancia mínima en un choque inelástico, que es cuando una carga va a chocar contra otra, pero realmente no choca, porque hay la repulsión de que cargas del mismo signo se repelen. Bien, pues espero que este vídeo te haya servido y, como te decía antes, tengo un regalito para vosotros, ya que hace muy poquito que hemos llegado a 1000 suscriptores en el canal. Es un número que me hace muchísima ilusión y me da mucha fuerza para crear más contenido. Y os quiero regalar algo exclusivo, es una clase que os puede servir muchísimo para resolver cualquier problema de segundo de bachillerato. Vais a tener el enlace en las etiquetas, en la descripción y el primer comentario para acceder a esta clase. Es un poco larga, pero os voy a explicar de verdad un método que es súper potente. Espero que os sirva. Es un regalito para vosotros y nada más. Nos vemos en el siguiente. Dejad un buen pulgar arriba si os ha gustado este vídeo, suscribíos si aún no lo estáis y hasta pronto, chicos. Adiós.